L'Olímpic aconseguia la victòria davant l'Hospitalet per 2-1 amb el segon tant en temps de prolongació. Els de Xàtiva buscaven millorar la classificació de la temporada anterior. L'Hospitalet arribava amb ganes de guanyar per tenir opcions en la Copa del Rei. Un equipo que ha crecido mucho, que creo que en la primera parte por un accidente nos vamos con 0-1. En la segunda parte pues hemos seguido creyendo, como en los momentos malos de la temporada, hemos ido hacia adelante y el equipo ha tenido el premio al final después de tanto insistir. Igual que la temporada, ha insistido y ha llegado lo que ha llegado. És un equip que juga molt bé al futbol i han tret, per a mi, un equip pues, per a competir al màxim, no? S'han adelantat en el marcador, ens ha costat un poquet, han tingut ocasions i mira, al final hem tingut la sort de, en minut 93, la sort que no tinguérem allí en la primera volta, pues, s'ha decantat avui a favor nostre i hem pogut guanyar el partit. Un partido que hemos empezado queriendo acabar bien el año y bueno, sabiendo muy bien qué tipo de partido nos íbamos a encontrar por la hora, porque la verdad es que es inhumano jugar a las 5 de la tarde cuando los demás equipos más importantes juegan a las 7 y luego pues yo creo que hasta que el árbitro ha querido hemos visto un buen partido, a partir de ahí ellos han dominado con uno más. Cansancio ha pasado factura y al final pues bueno, han marcado porque yo creo que por ocasiones se han merecido ganar, pero sí que es cierto de que una vez más, por culpa de los árbitros, pues este equipo jugando a las 5 de la tarde pues ha sufrido muchísimo hasta el último minuto. El partit comença amb els visitants buscant atacs llargs i l'Olímpic tractant de superar a la defensa rival amb jugades per banda, sobretot pel costat dret amb Víctor Ruiz. L'Hospitalet va tenir la primera arribada amb un tir de Bueno que apuradament va rebutjar Jacobo. Al minut 13 fou el torn dels locals amb una aproximació perillosa per l'esquerra i remat de Víctor. Als 21 els xativins fregaren el gol amb un córner llançat per Vaquero. Uns minuts després, novament Vaquero s'entraria des de l'esquerra per a Valiente. A la mitja hora la perillositat arribaria amb Cortell, que per la dreta completà un gran centre cap a Víctor que forçaria massa el remat. Al tram final de la primera part fou l'Hospitalet qui va estar millor en atac i al minut 36 Jacobo va intervenir per evitar el tant d'Aro que connectà una xilena. 2 minuts després, novament Aro seria el que obriria el marcador. Amb el 0-1 s'arribaria al descans. La segona part arrancaria immillorablement per a l'Olímpic. Cortell al minut 49 passava el baló a Samu, que anotaria l'empat amb un tir ajustat al pal. Poc després l'àrbitre expulsava al visitant Bueno. Él ha interpretado que ha ido con el codo las 2 veces. Es nuestro jugador que más faltas recibe en todos los partidos, José Ángel Bueno, el que más recibe. Y resulta que le sacan 2 tarjetas amarillas y en el minuto 10 lo echa a la calle. Incomprensible. Yo creo que se ha dejado guiar un poco con el árbitro, con el público, que el público pues quería más y bueno, y ha animado a su equipo y en todas las acciones pues ha protestado y se ha dejado llevar el árbitro y al final lo ha pagado precisamente con el jugador que más faltas le hacen durante un partido, ¿no? Alhora Belda fregava el gol amb un tir creuat. Al 69 Víctor connectà una bona volea després del rebuig de córner. L'Olímpic continuava el seu atac buscant la victòria. Al 84 Samu realitzà 2 remats consecutius que evità Cravioto. En temps de descompte, Pifarré des de la dreta marca per a Valiente que no arriba al remat. Els locals finalment acabarien portant-se el partit al 92 gràcies a un potent tir de Vaquero. El gol en l'últim minut va permetre a l'Olímpic tancar amb victòria una gran temporada, sobretot una gran segona volta, acabant en l'8ª posició amb 55 punts. Esto es el porqué de, yo creo que la segunda mejor temporada de la historia de Segunda B del Olímpic, 8º puesto, y la culpa es de esta gente, más 2 que están trabajando, que son los Pablo Balaguer y Pablo Alficio, y gracias a ellos hemos conseguido lo que hemos conseguido. Así que yo creo que es más de ellos que mío. Unos jugadores de un nivel de compromiso espectacular. Creo que hasta alguno que ha jugado menos lo he tratado mal porque merecía mucho más. Entonces, con el equipo que éramos allá por julio, con el entrenador que era allá por julio, con el cuerpo técnico que éramos que ni nos conocíamos allá por julio,
donde no creía nadie, donde creo que éramos el presupuesto más bajo de toda la temporada. Pues hemos crecido todos, hoy somos mejores entrenadores, mejores personas y hemos dejado un Olympic. Yo creo que a esos jugadores no se le puede pedir más. Yo creo que ha sido una de mis mejores temporadas por lo a gusto que he estado y por lo a gusto que he trabajado con estos fenòmenos que tengo aquí al lado. Ara queda l'incertesa, un període de transició per conèixer el nou president i el projecte esportiu de cara a la propera temporada. Ara, conforme s'acaba la temporada i el temps que tenim, pues lo bo seria que pronte se farà l'assemblea i pronte, en 15 dies, pues, se sabrà si n'hi ha un president o si algú se presentarà per a començar a treballar i fer les coses bé, que crec que és lo principal. L'any passat, pues, també la primera volta que farem tan roïn degut també a que es començaren molt tard i que el club va tardar un poquet massa en acoplar-se tot. Jo sóc un jugador de club, porto ja 4 anys així, tinc una edat i clar, la primera opció és seguir la iniciativa. Evidentemente, cuanto más tarde se empiece, los jugadores van a volar, porque son jugadores, lo vuelvo a decir, relación calidad-precio espectaculares. El entrenador espera lo que sabe Alemania, es decir, yo he estado un año muy a gusto aquí, pero yo lo único que tengo claro es que hemos hecho bien el trabajo y no puedo decir más.